Bueno, en primer lugar, quisiera, entender, algo que tú comentabas en un video con, bueno, con Teatro UNAM en Entrever, que Ujú. decías que la crianza respetuosa estaba siendo ya bastante fundamental en tu trabajo, pero quisiera entender un poquito más por qué. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarte, ¿cuándo y por qué decidiste hacer espectáculos para infancias? Fíjate que yo tengo más de 30 años haciendo teatro, aquí en Guadalajara. Al principio solo como actriz y desde el 2010 para acá, incursioné en la dirección escénica. Y desde que yo recuerdo trabajando como actriz, siempre sentí como de una manera instintiva que mi espacio era el de las audiencias jóvenes, no solamente las infancias, sino también las adolescencias, ¿no? Las juventudes. Entonces, cuando nosotros teníamos proyectos que, digamos, se dirigían a estas edades, que en ese tiempo eran nada más 6 años para arriba, ¿no? No existía lo que ahora yo hago, que tiene que ver con el teatro para la primera infancia. Sentía que ese era mi lugar, había algo en mí que se acomodaba. Entonces, he pasado por muchas respuestas a esa pregunta, porque me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué haces teatro para bebés ahora, no? O ¿por qué haces teatro para niños? Creo que he pasado por varios momentos, pero creo que se podría resumir en que es el espacio en donde yo me encuentro más libre, en donde siento una resonancia y una conexión con los seres humanos con los que me encuentro en el hecho escénico, que son fundamentales para mí. Me parece que es el espacio donde yo puedo jugar más, investigar más y sentir que realmente hay una conexión, ¿no? Con los bebés, niños y niñas y sus familias. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y de manera personal, tiene que ver con mi estado el estado que me provoca encontrarme con las familias. Me provoca un estado de paz, de plenitud, de felicidad, de esperanza, que el teatro para adultos nunca me provocó. Aunque hice mucho tiempo teatro para adultos y por supuesto que si hay algún proyecto especial lo puedo hacer, pero realmente lo que me provoca, no cambiaría nunca lo que me provoca hacer teatro para infancias, a diferencia de la angustia que me provoca el teatro para adultos, por ejemplo. Entonces, ese ha sido mi camino. En la dirección escénica siempre he trabajado para niñas y niños y desde hace 8 años me dedico a la primera infancia con un acento muy especial en los primeros 3 años de vida, que es todavía recorrerse un poco más, porque la primera infancia pues incluye de los 0 a los 6, pero mi trabajo escénico está muy dirigido de los 0 a los 3 años. De acuerdo, muy interesante. Ahorita quiero llegar ahí, justo por la propuesta musical que haces para esta primera infancia de 0 a 3 años. Pero bueno, antes quisiera justo enfatizar un poco sobre la crianza respetuosa que mencionabas con Marcela Castillo, que decías que estaba creando un impacto en tu propuesta artística. A partir de tus estudios y cursos en la crianza respetuosa, ¿qué cosas ya no caben en tu quehacer o has dejado de practicar? Más bien, sí leí esa pregunta y fíjate que pensaba, ay, ¿qué será? Pues más bien es que todos los días intento más bien practicar la crianza respetuosa, pero a veces todavía nos enfrentamos a un sistema que nos lleva hacia el sistema adultocéntrico, ¿no? Que es el que valida que desde la adultez impongamos las reglas. Entonces, para contestar de otra manera tu pregunta, lo que ya no cabe en mis proyectos tiene que ver con normalizar todo lo que el sistema adultocéntrico nos ha enseñado como seres humanos, como sociedad. Pero es verdad que no siempre lo logro, ¿no? Que muchas veces, caemos en errores que todavía tienen que ver con el sistema adultocéntrico y que en el diálogo con las instituciones o con la sociedad nos pasa que de pronto es difícil avanzar hacia allá, pero, más bien yo diría, lo que cabe
es que todos los días, tanto mi equipo como yo, buscamos que los principios de la crianza respetuosa que tienen que ver con la empatía, la igualdad, la horizontalidad, y el amor incondicional estén presentes en nuestros proyectos. Entonces, eso es lo que por lo que lucho todos los días. Muy bien, de acuerdo. Sí, y estamos formados a partir de sistemas adultocéntricos y ni siquiera podemos identificar siquiera las violencias que eso ejerce, ¿no? Entonces, es bueno el ejercicio permanente. Mencionabas la observación consciente y la respuesta sensible como ejes de tu trabajo también con Marcela Castillo en esa entrevista, pero quisiera preguntarte, ¿en qué consisten y cómo cambian las relaciones en un espectáculo como los que propones? Fíjate que, bueno, una de las cosas que me ha enseñado la crianza respetuosa tiene que ver con que se trata de responder de manera sensible a la necesidad de un niño o una niña, ¿no? ¿Cómo respondes a esa necesidad? Puedes responder de manera violenta o puedes responder desde un espacio sensible, desde la ternura, desde un espacio amoroso, respetuoso. Entonces, intentamos hacerlo desde ahí y eso me lo ha enseñado la crianza respetuosa. Entonces, ¿cómo se traduce eso al hecho escénico? Tiene que ver en que los jugadores que están en escena, o sea, durante toda la experiencia, están atentos de lo que está sucediendo con esos bebés, niños y niñas, y a partir de lo que sucede con esos bebés, niños y niños, ellos responden y pueden modificar libremente el hecho escénico. O sea, nosotros tenemos una estructura que tiene ritmo, que tiene algunos elementos, digamos, el esqueleto del trabajo, pero lo que sucede en ese esqueleto, lo que sucede alrededor de esa estructura es libre, porque necesitamos atender las necesidades de manera sensible de ese público en ese momento. Entonces, creo que se cumple a cabalidad esto que decimos la gente de teatro de ninguna función es igual a la otra. Nosotros que trabajamos con el espectador tan cercanamente, de una manera tan en comunicación, la intención es esa, o sea, es decir, si los bebés están, por ejemplo, muy chiquitos, de pronto tenemos funciones donde todos los bebés son menores de 12 meses. Entonces, sabemos que esa energía, que las sensaciones, que lo que vamos a provocar tienen que ver con las necesidades de esa edad. Pero si tenemos niños de 3 años, entonces sabemos que la relación con ellos es completamente diferente. Entonces es eso, es atender de manera sensible a las necesidades de los niños. Y para que eso suceda, el jugador necesita tener una observación consciente. No puede irse a sí mismo, no puede perderse en la sensación, en lo que quiere decir, que pasa muchas veces en otros tipos de teatro. En este caso, necesita estar con mucha conciencia de lo que está sucediendo en el presente. Sí, y suena incluso más presente que el propio presente de muchos espectáculos, como Sí, prestar demasiada atención en las sí, primeras infancias, es completa atención. Y sí completa suena, atención. suena demandantísimo. Sí, es muy demandante. Ujú. Un poco profundizando sobre esto, mencionabas el rol de jugadoras. ¿Este rol tiene que ver con una propuesta más horizontal de hacer teatro o a qué responde el nombrarles y las funciones que cumplen? Ujú. Sí, sí responde a una de las cosas que responde tiene que ver con esa, con hacer más horizontal la experiencia, que no sea, como la estructura tradicional en donde uno como espectador se sienta de manera, digamos, pasiva y el actor es el que hace el espectáculo, ¿no? Y nosotros nos sentamos y hay una distancia, incluso espacialmente, ¿no? El escenario está a veces arriba, a veces a lo mejor abajo, pero con una distancia bastante marcada, digamos, entre el actor y el espectador. Hay una cosa que nos hace diferentes, ¿no? La iluminación, lo que nosotros hacemos. Y en nuestro caso, lo que buscamos es que todos
participemos y son jugadoras, lo que se llamaría jugadora actriz, pero también los participantes son jugadores, o sea, los bebés, las familias también son llamados jugadores porque en realidad nos juntamos a jugar. Entonces, es una intención que tiene que ver con la horizontalidad. Ujú. Muy bien, de acuerdo. Y un poco para cerrar el bloque, ¿qué actos de violencia crees que hayamos normalizado hacia las personas espectadoras y que apenas nos estemos dando cuenta? ¿Cómo proponer alternativas? Fíjate que, ay, yo creo que muchas, pero creo que eh, hay una cosa que es muy marcada en el teatro para infancias, que tiene que ver con esta cuestión de obligar a los niños a participar. Pero luego también sucede en el teatro para adultos, ¿no? Este tipo de experiencias donde a fuerzas te quieren hacer participar y tú no quieres, o participas de otra manera, que es lo que nosotros decimos, ¿no? A veces los bebés participan, tomando teta mientras está el espectáculo, o a veces, participan desde su lugar, no quieren despegarse de su mamá o de su papá, y está bien, es normal. Pero esta cosa que hacen de pronto en muchos, ejercicios de teatro para niños y niñas donde los obligan, ¿no? Y pásale, y haz esto, y haz el otro, y hay una están forzando todo el tiempo al espectador a participar, y me parece que es una falta de respeto enorme. Eso creo que cuando leí la pregunta pensé en eso inmediatamente, es algo con lo que estoy completamente en contra. Y nosotros intentamos sensibilizar poco a poco a los papás, a los cuidadores, en que tampoco ellos lo hagan, porque la sociedad nos ha invitado siempre a la competencia, ¿no? Entonces, aún en una experiencia así, o escuchamos a veces que un papá le dice, ándale, mira, ellos están jugando, tú también juega, o mira, nadie está llorando, ¿por qué lloras tú? ¿No? Como en esta cosa que tenemos siempre de estar comparando, es una manera de obligarlos a participar de cierta manera. Entonces, creo que esa es una de las cosas por las que más luchamos, porque no sucedan, porque no se obligue a nadie a participar. Incluso a veces los bebés llegan a la función y no se sienten bien. A nosotros nos pasa que de pronto ese bebé está irritado o a lo mejor le va a dar, está, trae cólico, trae dolor de garganta, no durmió. Y entonces no está ese día listo para vivir la experiencia, no quiere, se quiere ir. Como cualquiera de nosotros, si te sientes mal, te quieres ir a tu casa. Entonces, intentamos siempre en la manera así, pues como nosotros buscando siempre el respeto también hacia los papás, decirle, mamá, hoy no es el día, pero mira, te invitamos la próxima semana, te damos una cortesía y vienes a la experiencia, pero hoy no es el día para él y no queremos que lo sufra, no queremos provocarle estrés, lo que queremos es que la pase bien. Entonces, como eso, forzar a participar en un lugar donde no quieres. Eso creo que es una violencia que hemos normalizado, porque también, como te digo, lo veo muchísimo en el teatro para adultos y creo que no está padre. Mm, ujú. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Un poco entrando al bloque 2, que es entender el bolero. ¿Cómo surgió la idea de Me importas tú, boleros para abrazar? ¿Hubo una imagen? ¿Hubo algún referente? ¿Cómo se te ocurrió? Fíjate que poco a poco he ido aprendiendo, porque también en la dirección, al igual que cualquier otro proceso creativo, pues tiene sus momentos y uno va aprendiendo cosas, y yo a veces volteo hacia atrás y digo: "Ay, Dios mío, lo que he hecho". Este, y entonces he ido aprendiendo, en estos 8 años, que, por un lado, que la música es para mí la puerta de entrada hacia la primera infancia. La música es mi puerta de entrada. O sea, ellos, están conectados con la música desde el vientre materno, y entonces yo sé que a través de la música hay una cosa que como mantequilla entra a la experiencia, digamos, que sucede, la experiencia estética en todo su esplendor en el escenario. Entonces, para mí la música siempre ha sido superimportante. Eh, y entonces he ido aprendiendo que no tiene que ver siempre con ciertos sonidos que asociamos a los bebés, ¿no? Que sí está bien, pero que también puedes
trabajar otro tipo de sonidos, otro tipo de ritmos. Eso lo he ido aprendiendo en mi investigación, digamos, en cada montaje que llevo de teatro para primeros años. Entonces, eh, de pronto, aparece, digamos, en mi horizonte la posibilidad de hacer esta experiencia con boleros y que se conecta con un momento muy fuerte de mi vida personal que tiene que ver con la muerte de mi mamá. Mi mamá era experta en boleros, escribió 2 libros sobre boleros, mi mamá era etnomusicóloga, entonces hizo una investigación muy grande sobre los boleros, le gustaba muchísimo y entonces decidió que ese iba a ser un tema de sus investigaciones sobre la música popular y, y exactamente mi mamá falleció y a los meses empieza a surgir en mí la necesidad de hacerle una especie de, pues de honrarla, ¿no? Honrar su vida y sobre todo honrarla a través de la música. Y, y con esta experiencia que me han dado los montajes para bebés, dije, claro, los boleros, ¿no? O sea, vamos a trabajar con boleros. Y empezamos a investigar, investigar, y es ahí, ese es como el punto de partida para este proyecto y que la verdad ha sido hermosísimo ver cómo los niños y cómo se conectan, ¿no? Con lo que hacías también en las otras preguntas que leía, cómo conectamos además de manera intergeneracional a través de la música con los boleros. De Entonces acuerdo, muy hermoso. surge de ahí, Sí, una honra a tu mamá. así es. Qué hermoso. Luego te puedo preguntar sobre los libros que escribió. Sí, claro, Sí, sí, sí. Bueno, eso lo compartimos después. muy Muchas gracias. Em, Tus criterios para elegir boleros, ¿cuáles fueron? ¿Qué te preocupaba? ¿Qué dejaste afuera y por qué? dejé afuera los que eran reclamos amorosos, así muy, porque además eso, el bolero finalmente se liga con el espacio del amor, ¿no? Entonces, creo que, por un lado busqué que no fueran letras que provocaran un espacio, digamos, que tuviera que ver con eso, con una cosa del dolor, ¿no? Como del dolor del amor que se perdió, sino con festejar el amor. No importaba si digamos, atrás de esa canción está un amor que tiene que ver más con una pareja que con el amor maternal o el amor paternal hacia un bebé, pero sí que fuera música que festejara el amor. Entonces, así se seleccionó, por eso se llama Me Importas Tú, eh, y es bellísimo porque finalmente lo que se traduce el espectáculo es decirle a cada niño y a cada persona que está ahí, a cada abuelita y abuelito, es, me importas tú, ¿no? Y me importas tú y me importas tú, es como como si se volviera una oración. Y la verdad es que esa fue el criterio y musicalmente también, ¿no? Musicalmente que me permitiera jugar con los ritmos, con los niños y las niñas. Yo tengo un músico en escena y las 2 jugadoras que están en escena, en este caso, son cantantes, entonces estaba como el equipo completo del músico en vivo con las 2 cantantes y que pudieran jugar con sus voces, con los ritmos, con percusión corporal, ¿no? Donde los niños pudieran introducirse, digamos, a la sensación de la escucha del bolero, pero también a lo que sucede en el cuerpo con la música. Entonces ese fue mi criterio. De acuerdo, muchas gracias. Y ahí un poco ahondando en en la primera infancia que mencionabas, ¿qué diferencia hay entre espectáculos para 0 a 3 años y para más edad? ¿Cómo les atrapas con la música? Fíjate que pues tiene que ver con muchas cosas. De todas maneras, de 0 a 3 es una inmensidad de tiempo, porque los primeros 3 años de vida son la etapa de la vida de un ser humano en donde más cosas se desarrollan. O sea, aprendes a caminar, aprendes a hablar, ¿no? O sea, es una cuestión a comer sólidos, o sea, es exagerado el aprendizaje que sucede en los primeros 3 años de vida. Entonces, realmente es muchísimo tiempo, o sea, es muy diferente trabajar con un bebé de 8 meses o 6 meses a con un niño de casi 3 años, ¿no? Es muy diferente, pero aún así, todavía podemos agruparlos en una experiencia que se traduce más
hacia la ternura, hacia sonidos más suaves, hacia una muy marcada relación con los sentidos, ¿no? Con sentir, con jugar, con jugar con el, de manera simbólica, digamos, con la representación, pero también de manera presimbólica que tiene que ver con todos estos juegos de aparecer, desaparecer, construir, destruir, ¿no? Ese tipo de juegos están siempre presentes por los más pequeñitos. Son, creo que sonidos que buscan ir hacia la regulación del estado del alma, del corazón y del juego. Y en el caso de la primera infancia, del segundo, digamos, de la edad preescolar, que es de 3 a 6 años, pues el juego puede ser un poquito más activo, donde todo el tiempo, además, en esa etapa hay que involucrar siempre el cuerpo con juegos donde ellos se muevan, bailen, hablan, entonces tienen la capacidad de narrar, por ejemplo, de ir narrando lo que va sucediendo, de jugar, de observar, de nombrar, ¿no? Estamos hablando que ya ahí tienen completamente la palabra. En cambio, en el primer grupo hay mucha todavía de esa edad donde todavía no pueden hablar. Entonces necesitamos leerle su cuerpo. Acá de 3 a 6 años ya hablan, corren, platican, dialogan. Entonces sí hay mucha diferencia. Finalmente, lo que yo he ido aprendiendo es que nosotros como directores de escena, con lo que jugamos, digamos, es con el tiempo, el espacio y la materia, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, hay una concepción distinta sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. Entonces, cada elemento que entra a escena tiene que ver con eso. Es como, no sé, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Como cuando éramos niños y decíamos, ya mero llegamos cuando íbamos en un viaje, y luego somos adultos y decíamos, ay, estaba bien cerquita, ¿no? El tiempo que tiene que ver con lo que sucede en la infancia es largo, largo, largo. El espacio igual, ¿no? De niños vemos un espacio muy grande, llegamos de adultos y decimos, ay, ¿a poco? Si esto está bien chiquito, yo lo veía enorme, ¿no? Entonces tenemos que, por eso, la empatía que está dentro de los principios de la crianza respetuosa es importantísimo visto desde el hecho escénico de cómo ponernos en los zapatos de esos bebés, niños y niñas, para intentar generar la experiencia desde los ojos con los que miran el mundo, ¿no? Entonces, por eso sí hay diferencias siempre dependiendo de la edad. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente para cerrar y entrar en el último bloque, ¿qué desafíos adicionales fue hacer un espectáculo que ya tiene bastantes desafíos por hacerlo para primeras infancias, pero ahora proponiendo un puente intergeneracional con personas mayores? ¿Cuáles fueron los principales desafíos de proponer esto? Pues que son 2 grupos de la sociedad que están invisibilizados, ¿no? Tanto los bebés como la tercera edad. No existe casi proyectos que estén dirigidos a la tercera edad, eh, y pasa mucho como con los bebés pasaba, ¿no? O sea, van al teatro, pero no porque existan, proyectos dirigidos para ellos, sino que van acompañando a la hija, o acompañando a los nietos, o acompañando, ¿no? Pero no existen casi, porque sí hay gente que lo hace, pero es muy poco lo que sucede en relación a las experiencias escénicas dirigidas para la tercera edad. Como que nos concentramos mucho en la edad, digamos, funcional en términos económicos, ¿no? Entonces, ni la tercera edad ni los bebés son funcionales en el sistema económico. Entonces nos olvidamos de los dos extremos y para nosotros se parecen muchísimo, muchísimo. Entonces, pues es una investigación que apenas inicia en mi caso, es la primera vez que lo hago, eh, que tiene que ver con cómo reunir a través de la música eh, y el gozo a 2 generaciones tan distantes, digamos, porque son los abuelos o los bisabuelos, porque ahora hay abuelos muy jóvenes, entonces son abuelos o bisabuelos. Y la verdad es que hemos vivido experiencias bellísimas. Cuando llegan los abuelos y bisabuelos y empiezan a cantarles directamente a los bebés o empiezan a enseñarles las canciones a los niños, a jugar con ellos, a disponerse también a la convivencia durante toda la experiencia. Entonces, digo, el reto es que
también necesitan que los lleven, como a los niños. El reto es que se sientan también, respetados, acogidos en un teatro, darles el espacio para que estén cómodos, ofrecerles, como nosotros hacemos, siempre tenemos un dispositivo de atención a público que es muy importante, ofrecerles un lugar, un asiento cómodo, igual que se hace con los bebés, ¿no? Es como el gran reto, porque su cuerpo también tiene necesidades específicas que hay que atender de manera sensible, ¿no? También con los abuelos. Entonces, creo que los retos han sido muy parecidos a lo que nos sucede con los bebés, muy parecido. Muy bien. ¿Y cómo responden las personas mayores a la crianza saludable que observan en el teatro? ¿Cómo, eh, cómo ves, su respuesta a esta propuesta de puente de diálogo que tienen ustedes? Pues, durante la obra, durante toda la experiencia, la verdad es que ha sido, súper bonito. Tenemos videos y fotos de esos momentos y ha sido muy, muy bonito. Este, en los nosotros damos muchos talleres sobre crianza. No que impartimos nosotros, sino que nosotros convocamos y invitamos especialistas para que los den, y siempre hay un como una sorpresa, ¿no? De cómo es que podemos pensar juntos que la crianza de nuestros hijos puede ser distinta a lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, creo que no se trata una de las cosas más lindas es no enjuiciar a nuestros padres, a nuestros abuelos de cómo es que ellos nos crearon, aunque había, por supuesto, muchas cosas que tenían que desaparecer, como la normalización de la violencia, el castigo físico, el castigo psicológico, ¿no? Que estaba completamente normalizado, todos estos chistes de la chancla y todo eso, eh, y eso tiene que cambiar, además ya tiene que cambiar porque además es un delito. Pero creo que cuando nos hemos encontrado con ellos y vienen estos especialistas y les explican y nos explican a todos por qué es importante que un cerebro crezca con amor y no con miedo, creo que algo en ellos como que se sorprende, ¿no? Y bueno, y a nosotros no nos toca enjuiciar, sino entender que ellos hacían lo que podían con lo que tenían, ¿no? Que en ese momento hacían lo que podían, porque esa era la costumbre, pero que afortunadamente ahora tenemos esta otra información que nos ayuda a entender que la crianza desde el amor y no desde el miedo nos trae frutos mucho más grandes e importantes a todos como sociedad. De acuerdo, muchas gracias. Y por último, para cerrar, ¿qué es lo que te motiva a seguir? ¿Por qué insistir en abrazar a las infancias y a las personas mayores hasta, bueno, tantas décadas? Sí, fíjate que, ay, quisiera darte una respuesta así como bien inteligente, pero mira, vengo de Oaxaca y nos llevaron a un lugar que se llama San Miguel Peras, que es una comunidad donde viven 1000 habitantes, más o menos, y pudimos hacer una experiencia allá con los niños y los bebés, y y me parece que, pues, es como mi acto más, palpable, o sea, reconocer en la mirada de los bebés, niños y niñas y en los abuelos sus enseñanzas y volverlos nuestros maestros. Entonces, para mí, estar en contacto con ellos, pues, es como lo más palpable, lo que yo podría nombrar como esperanza. Y lo necesito. Si yo me alejo de los bebés, de los niños y las niñas, o los abuelos, o de las mamás, y yo me alejo de las familias, algo en mí como que se empieza como a apagar, como necesito estar cerca de ellos porque finalmente ellos me han enseñado a vivir mejor y a valorar las cosas importantes, ¿no? Más allá del reconocimiento en el teatro, más allá del reconocimiento, económico, tiene que ver con una forma de vida. Y entonces creo que eso es lo que me hace seguir adelante y en esta lucha.